Bueno, voy a presentar un caso al que titulé Cuando la primera cirugía no fue suficiente. ¿Ok? Este caso, al equipo que participó, nos enseñó dos cosas. Nos obligó a replantear la conducta quirúrgica inicial y nos recordó la importancia de reevaluar a un paciente crítico de forma continua. ¿Ok? Ya. Ok, bueno, para ponerles el contexto, desde el lugar de trauma hasta donde está nuestro centro, son más o menos 55 kilómetros, ¿ok? En tiempo para llegar hasta nuestro centro son 40 minutos aproximadamente. Bueno, con respecto al caso, en cuanto a la historia clínica, se trata de una paciente femenina de 36 años, quien es remitida de un centro hospitalario, un hospital tipo 1, 8 horas posterior a recibir múltiples heridas por arma cortopunzante en región toracoabdominal y cara anterolateral del miembro superior izquierdo. El trauma fue aproximadamente el día 23 de agosto a las 11:30 de la noche. La paciente llegó al hospital tipo 1 aproximadamente a las 4 de la mañana y es referida a nuestro centro a las 5 de la mañana y llega aquí aproximadamente a las 6:10 de la mañana. ¿Ok? Estas son las heridas que presentaba la paciente. Tiene una en hipocondrio derecho, dos en hipocondrio izquierdo en relación a región toracoabdominal. Tiene una en la unión de ambos cuadrantes inferiores de la mama izquierda y una en el brazo izquierdo. Bueno, con respecto al protocolo MIS, hablamos de mecanismo de lesión, lesiones identificadas, signos y síntomas, tratamientos aplicados de rescate. Solo sabemos que el mecanismo fue por arma blanca, el traumatismo aparentemente es toracoabdominal, no teníamos presión arterial, frecuencia cardíaca de ingreso o previo, más que el Glasgow que presentaba la paciente, que era de 15 de 15, porque ella estaba orientada, y llegó hablando la paciente. En cuanto al tratamiento, llegó sin oxígeno, sin cobertura térmica, sin vías venosas periféricas, y la única reanimación prehospitalaria que se le proporcionó a esta paciente fue que suturaron 3 de las 5 heridas que tenía. En cuanto a la evolución primaria de esta paciente, no teníamos hemorragias externas exsanguinantes, la vía aérea estaba permeable, la saturación de oxígeno era de 89%, estaba disneica, se evidencia una herida en la mama izquierda, aproximadamente en la unión de los ambos cuadrantes inferiores, sin traumatopnea. Los ruidos respiratorios del lado izquierdo estaban disminuidos, los del lado derecho estaban normales, estaban bien, y se palpa enfisema subcutáneo en emitoras izquierdo en relación a la mama izquierda. En cuanto a C, una tensión arterial de 90-60, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. El FAS estaba positivo, FAS positivo en espacio pleural izquierdo, estaba negativo en el espacio pericárdico, Morrison y fondo de saco positivo. En cuanto a D, un Glasgow 15 de 15 sin focalización neurológica. Y en cuanto a E, las lesiones, las heridas que ya habíamos visto. Y en el torso, en su parte posterior, no habían otro tipo de lesiones. Entonces, aquí a los que están viendo el caso con respecto a la evolución primaria, ¿qué harían ustedes? Tomografía, rayos X, operarla. Puedo escuchar a algunos, los que quieran participar. Me gustaría escuchar la opinión de la doctora Tapia. Hola. Bien, en el contexto de esta paciente, que en la valoración inicial llegó sin canalización, debemos permeabilizarle las vías para iniciar la reanimación. La paciente ya con un FAS positivo y con la B positiva también en la evaluación inicial. Es una paciente que por clínica deberíamos colocarle una sonda de pleurostomía izquierda.
Ya con el FAS negativo, positivo y la inestabilidad hemodinámica que presenta la paciente, esa paciente debería ser llevada así. Ok, doctora. ¿Iría a quirófano para hacerle qué? ¿Qué cirugía le practicaría? La parotomía, señor. Ok. No sé si habrá alguna otra persona, alguno de los profesores. ¿El doctor Almonte se encuentra todavía? Si tiene algún comentario. Ah, perdón, el doctor Reynoso, que ha levantado las manos varias veces y quizás tiene mejor conexión ahora. Doctor. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Sí. Perfecto. Al doctor Giovanni, una pregunta, no recuerdo bien, ¿se le hizo un FAS de entrada? Sí, tenía un FAS. En la evaluación primaria ya tenía FAS. Ese FAS que se describió. Ok, estaba positivo, ¿no? Positivo en Morrison, fondo de saco. Negativo para el espacio pericárdico y estaba positivo en el espacio pleural izquierdo. Ok, perfecto. Bueno, de verdad que estoy de acuerdo con lo que dice la doctora, porque evidentemente es un trauma tóraco abdominal penetrante, al menos se observa así. Y las condiciones, en algún momento se pensó en activar el protocolo de transfusión masiva. Solamente se tomaron 2 vías periféricas de grueso calibre y se fijaron unidades de concentrado globular y hemoderivados. No tenemos un protocolo en nuestro hospital actualmente de transfusión masiva. Pero se pidió y se colocó en isofacto, pues. En O sea, quirófano. con sangre, en quirófano, perfecto. Bueno, realmente creo que las condiciones clínicas dan para que el paciente sea llevado a quirófano, evidentemente. Bueno, yo creo que por ahí estamos bien. Yo lo llevaría a quirófano también para hacer una laparotomía exploradora. Doctor Claro, Almonte. hay algo muy, muy importante, que es que las zonas que tú estás mostrando, las heridas que muestras, están dentro de la caja cardíaca, si no me equivoco, según la imagen que mostraste, ¿no? Sí, señor. Correcto. Sí, entonces creo que tenemos que también el índice de sospecha de que estamos ante un traumatismo cardíaco. Entonces, en todo caso, aunque el FAS haya dado negativo, porque sabemos que es operador dependiente, etcétera, creo que no estaría de más, o creo que está indicada también la exploración mediante una ventana pericárdica Eso lo vamos a hablar más adelante. de entrada. Pero sí, iríamos a quirófano. Gracias, doctor Reynoso. ¿El doctor Almonte tiene algo que agregar? No, yo creo que la doctora Tapia está en el dinero ahí. Yo lo abordaría de la misma manera que ella comentó. Doctor Escobar, ¿qué pasó después? ¿No tiene suspenso? En nuestro hospital también empezamos lo mismo. El paciente iba a quirófano. De hecho, aquí quiero hacer un break porque yo no estaba de guardia cuando esta paciente llegó al hospital. A mí me llaman y me comentan el caso. Yo le digo que la pidan a quirófano y cuando yo llego ya la paciente está en quirófano. Yo conocí a la paciente ya vestida, lavada, entubada en quirófano. Todo lo que sé del caso antes de operarla fue dicho por mis residentes. Por supuesto confirmado después, pero por mis residentes. Entonces, esta paciente fue llevada a quirófano. Por supuesto, antes de ser llevada a quirófano, eh, se le colocó una sonda de pleurostomía en vista de la desaturación, la disnea, en el sistema subcutáneo se le puso una sonda de pleurostomía izquierda. Esta rayos fue previo a la colocación del tubo. No impresiona a ver un neumotórax, pero es una rayos X patológica. Cabe tratar que esta rayos X fue en decúbito, porque la paciente refirió mucha disnea, mucho dolor, y fue en decúbito. Entonces, no es fidedigna para descartar un neumotórax o un hemotórax, y ante la sospecha de un neumotórax, se le puso la sonda de pleurostomía izquierda. Aquí está reportado el FAS.
En nuestro hospital los realizan los residentes de cirugía, los realizan los cirujanos, pero también lo realizan los residentes de imágenes porque hay posgrado de imágenes. Y así queda documentado en la historia clínica. Bueno, con respecto al plan de ingreso, se solicita para una realización de una laparotomía exploradora de emergencia en vista de un alto índice de sospecha de víscera maciza, dado el mecanismo del trauma. Se canalizan 2 vías periféricas de gran calibre, se fijan 2 unidades de concentrado globular y hemoderivados de laboratorio. La paciente lleva a mesa operatoria, se evidencian 300 cc de hemoperitoneo libre en cavidad, se evidencia una solución de continuidad en espejo de 1 por 1 en cara anterior del estómago, que compromete todas sus capas, y en la cara posterior también, que compromete todas sus capas con salida de líquido gástrico, y un vaso corto posterior sangrante o con sangrado activo. Además, se evidenció un hematoma no expansivo ni pulsátil de 2 por 2 en relación al cuerpo del páncreas, y en relación a asa fija y al cuerpo del páncreas, y además se evidenció en asa delgada una solución de continuidad de 0,8 centímetros aproximadamente, que compromete todas sus capas en el borde antimesentérico a 20 centímetros de asa fija o de ángulo de Trace, sin salida de líquido intestinal, y un hematoma no expansivo ni pulsante en el mesocolon transverso. Quiero aclarar que durante la cirugía, la paciente, durante toda la cirugía, que aproximadamente duró 1 hora, la paciente se mantuvo estable con saturación al 100%, frecuencia cardíaca de 100 latidos, de 100 a 110 latidos por minuto, y tensión de 150 a 100. Así se mantuvo durante toda la cirugía, y estos fueron los hallazgos. Si alguien tiene algo hasta aquí que pueda compartir. Bueno, la misma pregunta, El doctor Almonte, muy bien. no, la misma pregunta que le hice la doctora Tejada de manera anterior, si tenían, si tú tenías alguna información metabólica del paciente, si tenía un pH No, o nada. Ok, no teníamos nada. ok, ok. Doctor Reynoso. El doctor Reynoso quiere ver, tiene comentario. Una pregunta en relación con los hallazgos. ¿Cómo estaban los hemidiafragmas, Giovanni? Indemne. Puse solamente lo positivo. Puse solo lo positivo Ok. de los hallazgos, pero todo lo que no puse estaba indemne. Pero en el contexto de tener o de sospechar o quizás de tener una herida en la caja cardíaca, ¿no te llamó la atención quizás ponerlo incluso como pertinente negativo? Porque creo que es importante que los hemidiafragmas no estuvieran con cambios abombados o con algún tipo de lesión. Exacto. Los ambos hemodiafragmas de los 2 lados estaban indemnes, no habían soluciones de continuidad que se buscaron pensando por el mecanismo del trauma. Y en relación al pericardio, a la silueta cardíaca se veía batiendo a través del diafragma de forma natural, no se veía abombado, no se veía violáceo, sin cambio de coloración. Okay. Una Chévere. pregunta, otra pregunta que es importante en la descripción quirúrgica de un hallazgo negativo es si abriste el saco menor para ver la pared posterior del estómago. Sí, la transcavidad de los epiplones. Se vio la cara posterior a través de la transcavidad. Excelente. Bueno, nosotros le hicimos la laparotomía exploradora, el aspirado de cavidad, reparamos el estómago en la lesión anterior y posterior en un plano con Biocril 2.0, reparamos el asa delgada también en un solo plano con Biocril 2.0, hicimos la revisión reglada y cerramos la paciente. La paciente, como les expliqué, se mantuvo estable durante toda la cirugía, que aproximadamente duró 1 hora, con 150-100 de tensión. Durante el acto operatorio se transfundió una unidad de concentrado globular y la paciente sale extubada al área de recuperación. En el área de recuperación,
aproximadamente 1 hora y media después, la paciente, o como nos llama el equipo de enfermería, porque la paciente presenta hipotensión sostenida de 70 a 40 de tensión. Sin embargo, lo que llama la atención es que tenía una frecuencia cardíaca de 73. Todo esto fue eh, corroborado con otro monitor, con oxímetros de pulso, con medidores de pulso, y fue la misma información. Todo se hizo muy rápido. Pero lo que llama la atención es la hipotensión y la frecuencia cardíaca, lo que nos hizo pensar varias cosas, pero que esta vez queremos preguntarles a ustedes qué fuesen hecho. Libremente, si alguien tiene el comentario. En la cirugía inicial no pusieron un drenaje, en la cirugía inicial o no. No dejamos drenaje. Abdominal no. Ok, Solo tenía la sonda de pleurostomía izquierda. ok. Y hay una razón por la cual no dejaron drenaje, si tenían una reparación intestinal y una del estómago, o La sintieron que repara la cirugía... No, no, la pregunta es porque a veces uno hace esas reparaciones y se siente muy confiado y dice, bueno, esa es una reparación mínima, no necesita el drenaje. ¿O cuál fue la lógica detrás de no poner el drenaje? Sí, de hecho, precisamente eh, lo que los 300 de hemoperitoneo que estaban libres en cavidad muy probablemente venían del vaso corto sangrante que describí en la nota operatoria, porque no había otra lesión vascular, no había lesión hepática, no había lesión esplénica, de ninguna víscera maciza, solamente un vaso corto posterior sangrante era lo que condicionó el sangrado. Y la lesión gástrica y de asa delgada no me van a condicionar esa hipotensión. Y el por qué no dejamos un drenaje fue precisamente por la seguridad que tenemos al hacer este tipo de reparaciones. Gracias. Doctora, tal vez tiene algún comentario en ese momento. ¿Cómo usted interpreta esos signos vitales y ese cambio en la clínica? Dado el antecedente previo que tenía la paciente de la lesión en la caja cardíaca, entiendo que con esta sintomatología nueva, a la paciente era candidata que se le realizaba de manera rápida, ahí mismo en el postquirúrgico, una ventana de nuevo con el sonógrafo para confirmar que no estuviéramos ante un taponamiento cardíaco que pasó inadvertido en la primera evaluación. Okay. Bueno, fíjense, el doctor Reynoso comentó algo importante. Las lesiones están en la caja cardíaca y lo que nos hizo reflexionar en este caso fue que pasamos desapercibida una lesión. Debimos haberle hecho en la primera cirugía, en vista que la paciente estaba estable, una ventana pericárdica transdiafragmática. No lo sospechamos por varios factores. La paciente estaba estable hemodinámicamente durante toda la cirugía. A través la sonda de pleurostomía no había gasto hemático, solo aire, porque fue un neumotórax lo que se planteó a la colocación del tubo. Durante la exploración, los hemidiafragmas estaban indemnes y el corazón, a través de la silueta cardíaca, a través del diafragma, se veía batiendo como normalmente lo hace y no habían cambios de coloración. Entonces fueron varias, además teníamos un FAS previo que decía que no tenía líquido en espacio pericárdico. Entonces fueron esas 4 cosas las que nos hicieron no sospechar una lesión cardíaca. Sin embargo, en la recuperación se le hizo nuevamente una sonografía y evidenciamos líquido pericárdico, por lo que planteamos el diagnóstico de un traumatismo torácico penetrante por arma blanca complicado con taponamiento cardíaco. Y llevamos nuevamente a la paciente a quirófano en menos de 2 horas. Entonces, en la segunda cirugía que se le practicó a esta paciente, se evidenció escaso hemotórax izquierdo, parénquima pulmonar izquierdo indemne, pericardio violáceo, atención, con coágulos sobre su superficie, que al retiro del mismo se evidencia una solución de continuidad en el pericardio de 1 metro aproximadamente con abundante salida de sangre. Se realiza una pericardiotomía longitudinal amplia, evidenciando salida de coágulos y 100 cc de sangre.
aproximadamente, y además se evidenció una solución de continuidad de 0,5 centímetros en el miocardio en relación a la rama descendente anterior izquierda. Esta solución de continuidad no tenía coágulos ni tenía sangrado activo. ¿Ok? Se evidenció el nervio frénico izquierdo visualizado indemne y se evidenció el hilio pulmonar izquierdo indemne. Si alguien quiere participar hasta acá. Yo diría que ustedes no hicieron nada incorrecto. En base a los hallazgos quirúrgicos, en base al FAST, en base a los hallazgos quirúrgicos con la primera cirugía, yo no hubiera hecho el FAST, yo no hubiera hecho la pericardiotomía, es decir, la ventana cardíaca, yo no lo hubiera hecho en la primera cirugía tampoco. Eh, Mirando hacia atrás y decir, bueno, debía haberla hecho, yo creo que tú no tenías una justificación clínica, radiológica, que te indicara que tú necesitabas hacer eso. Entonces yo no, sí, me lo encuentro súper interesante, obvio, porque teniendo un paciente en el quirófano más o menos 1 o 2 horas, haciéndole varias reparaciones y no que el paciente se mantenga estable completamente y luego en el área de recuperación esto suceda, me da curiosidad por qué sucedió eh, en el área de recuperación, pero es una cosa que eso no se puede controlar. Sí, exacto, doctor. De hecho, la bibliografía dicta que hay pacientes o traumatismos cardíacos que se pueden presentar a nuestra emergencia, incluso asintomáticos, desde taponados hasta asintomáticos. Entonces, este fue uno de ellos. Y lo más raro es que la cantidad de horas de evolución, porque fue ya para cuando operamos la segunda vez a la paciente, habían pasado casi 12 horas del trauma. Entonces, bueno, a esta paciente, aquí tenemos los videos de cómo de forma activa, a pesar de que la solución de continuidad cardíaca no estaba sangrando de forma activa, igual se hizo una reparación activa de la misma. Se le hizo una reparación con puntos en U, con Prolene 3.0, hubo solamente la necesidad de un solo punto y aquí se grabó cómo se hizo. En este otro video se ve ya la reparación cardíaca que estaba en relación, como les comenté, en relación a la rama descendente izquierda de la arteria. Y como estaba muy cerca, se hizo un punto en U para no ligar los vasos. Y aquí le estaba mostrando el nervio frénico a los residentes y ya se había hecho la reparación cardíaca. Bueno, se le practicó a esta paciente una toracotomía anterolateral izquierda, más la pericardiotomía longitudinal amplia, y la miocardiografia fue con Prolene 3.0, con un solo punto en U. Le colocamos dos sondas de pleurostomía, una anterior al pulmón y una posterior, de grueso calibre, y la tensión de esta paciente al descomprimir el pericardio mejoró parcialmente con 80-60 de tensión. La anestesia inicia vasoactivo y la paciente al salir del quirófano sube a la unidad de cuidados intensivos. Estas son las fotos del caso terminando la cirugía, la segunda cirugía. Y bueno, la paciente las primeras 12 horas al día siguiente, el 25, se le disminuyen, se retiran los vasoactivos. Ella se mantiene en conectada a ventilación mecánica, pero sin vasoactivos. Las enzimas cardíacas están discretamente elevadas. El trazo electrocardiográfico no patológico. Se retiró el tubo anterior, el tubo torácico anterior, porque no tenía gasto y se deja el posterior.
El día 26, la paciente todavía se mantiene en el área de UCI, pero se realiza protocolo de extubación y se extuba. Ese paciente se mantiene estable, sin vasoactivos. El día 27, egresa del servicio de UCI y sube a nuestro servicio. El día 29 se le realiza un ecocardiograma transtorácico y lo que reporta el cardiólogo es que no hay hallazgo compatible con daño estructural. El 30 se retira el tubo de tórax posterior y el día 31 egresa la paciente de nuestra institución por alta médica. Y bueno, aquí está la paciente el día que se le retiró el segundo tubo y al día siguiente se fue la paciente sin problemas a su casa. Excelente caso, doctor. ¿Hay la posibilidad de hacer ecocardiograma en la unidad de cuidados intensivos? Lo que pasa es que el equipo no se puede mover y el cardiólogo en ese momento estaba parcialmente de reposo. Vino por unas cuestiones propias de su hospital y le pedimos el favor. Ya. Excelente. Me parece que la doctora Tejada tiene un comentario. ¿Okay? Eh, Buenas, sí, excelente caso, me gustó bastante la frase final, que era lo mismo que el doctor Almonte estaba mencionando, de que después de la guerra todo el mundo quiere ser capitán. Realmente, al igual que usted y que como comentó también el doctor Almonte, yo hubiese hecho lo mismo, puesto que la clínica de la paciente, que es lo que es principal para nosotros, e incluso hasta el primer FAS que le hicieron y el IFAS, no hablaba de que la paciente tenía una lesión cardíaca. Estos son los pacientes que siguen demostrando que 2 y 2 no son 4 en la medicina, puesto que también me sorprendió que justamente 2 horas después que sale del transquirúrgico, pero que dura un tiempo considerable en el mismo y no presenta ninguna eventualidad. Pero muy buen caso y muy buen manejo. Muchísimas gracias. Excelente. Si alguien tiene algún comentario de cierre. Le agradezco mucho el tiempo a los doctores Escobar y Tejada que se tomaron de su tiempo para preparar estos casos para nosotros y a los profesores que participaron con sus comentarios y discusión. Muchas gracias. Agotamos 1 hora y 30. Ojalá y podamos hacer una sesión similar pronto y probablemente nos veremos la semana que viene con otro tema. Tan pronto tenga la información del presentador, les dejo saber. Muchísimas gracias a todos y pasen buen resto del día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un placer tenerlo, doctor.